Bienvenidos al programa Panorama Humanístico de la Facultad de Humanidades. Les saluda Catherine González en compañía de mi compañero Edgardo Aguilar. Oye, Edgardo, el día de hoy, ¿qué invitado tenemos? Tenemos un invitado muy especial, un antropólogo destacado de la Facultad de Humanidades, docente y, por supuesto, gran pensador que se ha dedicado a estudiar a los pueblos indígenas. Ha explorado la cultura y conceptos claves como la identidad. Estoy hablando de Kevin Sánchez. Profesor, bienvenido a este programa. Bienvenido, profesor. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los radioescuchas de este programa. Bueno, este programa es especial porque, teniendo en cuenta la situación que vive Panamá, quisiéramos comprender un poquito más sobre esas protestas y los grupos indígenas. ¿Cómo sería ese primer acercamiento, profesor? Bueno, yo diría que solamente circunscribir o solo enmarcar las protestas hacia los pueblos indígenas no haría justicia pues, a todo lo que está pasando, que sin duda los pueblos indígenas de distintos pueblos, ¿no? De distintas naciones que conforman el país están manifestándose. También es cierto que hay otros gremios, ¿no? Están los sindicatos, los gremios magisteriales, gremios de la salud, de enfermeras, por ejemplo, médicos. Entonces me parece que lo que han hecho los pueblos indígenas es especialmente solidarizarse con todos esos otros grupos que se han estado manifestando. Y pues, aunque pueda resultar repetitivo, pero todos sabemos que primero está lo que corresponde a la ley 462, que fue aprobada, y todo el impacto que se ha ya evidenciado que tiene en la seguridad social, sobre todo en la justicia, en la seguridad social. Y junto con eso, todo lo que también corresponde a el efecto inmediato que tiene a nuestra soberanía y a la lucha histórica que ha atravesado el país frente a las relaciones que ha sostenido con Estados Unidos, después de haber logrado que pudiéramos eliminar las bases militares, que se pudiera lograr que Panamá administrara el canal. Pues en poco tiempo se firma un memorando de entendimiento en donde no hubo tampoco participación de todo el país, de toda la nación, para aprobarlo y estar vigente. Y junto con eso, las otras intenciones posibles de la reapertura de la mina, hoy o ayer ya estaba mencionando el presidente algo como eso. Y junto con todo este tema, como cereza del pastel, está el efecto que puede tener hacia comunidades rurales, comunidades que están habitando el río Indio, comunidades que, pues, humildes, pero muchas veces excluidas, producto de esa creación del embalse. Entonces son muchas cosas las que han estado pasando, incluyendo, me parece a mí que es lo más grave, porque suena así, y lo veo así, como una intransigencia de parte de quien tiene la responsabilidad de llamar al diálogo, porque quien tiene la responsabilidad de llamar al diálogo en este caso es quienes dirigen el país, y más bien lo que han denotado en todos estos 100 años, perdón, 100 días, ojalá no fueron 100 años, imagínate, si apenas no llegamos ni a 100 días y tenemos todo este problema, pero todo ello, en menos de 100 días han demostrado pues intransigencia, sí, imposición, ¿no? Y yo diría que ahí es donde han estado participando los pueblos indígenas. Y de las 7 naciones, ¿no? 7 etnias que conforman el país, han participado de una u otra manera en estos eventos. Y claro, ellos se han sentido bastante afectados. Bueno, no quiero extenderme más que decir. No, es verdad, y también queremos reconocer de que esta población de verdad, aplausos de pie porque han mantenido resistencia, que muchas veces nosotros a veces salimos y entramos por las bombas y todo lo demás, y ellos de verdad han demostrado que están unidos, y de verdad con aplausos de pie para ellos. Sé que usted ha explorado ya entrado a las comunidades y en cierta forma, por ejemplo, ha trabajado el tema de la identidad, o más bien ha percibido, ha asimilado cómo se construyen las identidades con estos pueblos indígenas. ¿Cómo comprendemos eso ahora? Es decir, ellos están protestando legítimamente, claro, audiencia,
pero hay una identidad también que está en ellos como comunidad. Sí, bueno, sin duda desde que los pueblos indígenas se enfrentaron desde hace más de 500 años al proceso de colonización, han estado luchando por el reconocimiento de sus identidades, de su autonomía, de su autogobierno, y así ha sido eh, por muchos siglos. Ahora, la historia reciente pues lo que muestra es la lucha sobre todo que tienen los pueblos indígenas por algo que se conoce como seguridad territorial. Es decir, los pueblos indígenas reivindican unos espacios, unos territorios que, producto de la colonización, ya finalmente quedaron retirados, recluidos en esos espacios. Algunos tal vez se han recuperado, otros no, pero lo que ellos sostienen y reivindican siempre están luchando por esos espacios de seguridad territorial donde puedan desarrollar su propia autonomía. Entonces, creo que la historia de Panamá, o en el mundo popular, lo que más se conoce es la lucha del pueblo Guna. Pues acá cumplen 100 años de su revolución. Sin duda fue la primera comarca, la comarca de Junayala. En su momento fue San Blas, pero es lo que más se conoce. Pero hay otros pueblos que desde hace mucho tiempo están reivindicando su seguridad territorial. La seguridad territorial es importante porque eso es lo que refuerza esto que mencionas de la identidad, ¿no? Las identidades se construyen, se recrean y también cambian. Pues los pueblos indígenas a lo largo del tiempo han cambiado, ¿no? Los que vivían hace 500 años no son los mismos, no son iguales a los que hoy conocemos, a pesar de que sí que hay muchas de sus cosmovisiones y tradiciones que a pesar de 500 años todavía siguen sosteniéndose. Por ejemplo, sus propios idiomas siguen manteniendo sus costumbres siguen manteniendo, sosteniéndose, y cada vez pues, hay problemas que se van perdiendo, hay cada vez más jóvenes que no hablan su propio idioma, pero están en un proceso de lucha por rescatar, por vitalizar su idioma, sus costumbres, sus tradiciones y su identidad. Entonces, son importante entender que no se trata de una identidad, sino que cada pueblo tiene su propia identidad, su propia historia. Algunos tienen vínculos, ¿no? Porque muchos pertenecen a lo que se llamaba en su momento la estirpe lingüística chibcha. Entonces hay una tradición cultural lingüística que aglutina a varios de los pueblos indígenas que hoy habitan Panamá, por ejemplo. El pueblo Move, el pueblo Buglé, el pueblo Naso, Bribri, el pueblo Guna, pertenecen a esa estirpe lingüística. Ahora, los Embera y los Baunan, entonces forman parte de otra estirpe lingüística, es decir, de otro tronco lingüístico que no se corresponde con el chibcha. Y tienen un vínculo diferente, mucho más hacia el sur, que en el caso de los pueblos indígenas de aquí, que bueno, muchos vienen de la parte de la región del Talamanca. Hay varios estudios lingüísticos que reconocen a la región de Talamanca como una zona de dispersión de las lenguas chibchas. Bueno, pero eso es otra historia. Sí, pero para destacarle a los oyentes, bueno, para saber que estos pueblos indígenas que están en la calle tienen una larga tradición, tienen una riqueza, el profesor mencionaba la tradición lingüística prácticamente, ¿no? Y también esa adaptación que ha tenido a pesar de que Panamá ha seguido creciendo, y recuerdo el caso, por ejemplo, de San Blas. Cuando uno va a San Blas, uno interactúa con pueblos indígenas, pero se ajustan a una economía que es de Panamá del siglo XXI, pero ellos se ajustan, ¿verdad? Es totalmente actual. Profesor, comprendiendo que la identidad se construye y bueno, que se ha debatido, pues cómo están confrontando esa colonia, este poder del Estado que se está imponiendo. Los pueblos indígenas actualmente han tenido mucho defraude de parte del Estado. Ha habido injusticia, han corrido por las redes sociales unidades policiales que han entrado a casas. ¿Cómo entonces interpretamos esto? Bueno, hay un marco de interpretación bastante actual que está asociado
a toda esa historia, con todos estos marcos de conceptuales, teóricos, para poder analizar esto que ocurre. No se pueden desvincular de ninguna manera del contexto, ¿no? El contexto histórico, y hay que verlo también como en un sentido histórico. Y pues todos estos pueblos se enfrentaron a los procesos coloniales, producto de que las metrópolis, en el caso de Europa, España controló por muchísimos años, por muchos siglos, los territorios de este continente. Después, si ustedes hacemos memoria, el siglo XIX sobre todo planteó todos los procesos de independencia, 17 y 19, y comenzaron las naciones latinoamericanas a ser independientes, ¿verdad? Frente a las metrópolis, construir su propio proceso como naciones. Pero ¿qué ocurre? Hubo una desvinculación del proceso colonial, pero no del pensamiento y de la cosmovisión que acompañó ese proceso colonial. Es decir, las nuevas naciones-estados siguieron defendiendo ideales de la modernidad, ideales que seguían siendo coloniales, viviendo en unos estados independientes. Reformados, pues a veces quitamos la colonia y ahora es la figura de Estado. Claro. Así es. Entonces, ¿qué se heredó? Pues el seguir reconociendo a estas poblaciones como poblaciones que no pueden aportar nada al desarrollo de esas nuevas naciones. O sea, siempre se vieron como sociedades que fueron tildadas de salvajes, bárbaras, incivilizadas. Entonces, los estados siguieron abanderando la idea de la civilización de esas poblaciones y no reconociendo que realmente estas poblaciones tenían una trayectoria, tenían una historia, tenían un conocimiento sobre su entorno, sobre su propia realidad, y eso se heredó a nivel de la población que habitaba en estas naciones. O sea, digamos, hoy por hoy, incluso todavía mucha gente ve y sigue pensando que estas poblaciones son incivilizadas, son bárbaras, son salvajes. Y incluso, por ejemplo, hoy, esa valentía de la que ustedes hablaban, ¿no? De cómo se enfrentan a los órganos represores del propio Estado, son vistas como la justificación de esto que estoy diciendo. O sea, dice, viste, eso que se decía, ahí está manifestado. Pero no se dan cuenta de que más bien se trata de cómo la gente en un momento de exclusión y las políticas nacionales se han desarrollado de esa forma. Entonces, la represión increíble que uno nota en estos territorios obedece a ese imaginario que es incluso inconscientemente reproducido por el propio Estado y por toda la población. O sea, se justifica que estas poblaciones se les reprima y se les violente, porque se sigue pensando todavía que son personas que no tienen un ser, que el ser es inferior, etc. Entonces, a eso el marco teórico, conceptual, se le llama el de colonialidad, ¿sí? O la decolonialidad, y se habla, en este caso, Aníbal Quijano hablaba de colonialidad del poder, es decir, cómo el racismo funciona para poder caracterizar personas, diferenciarlas y justificar la desigualdad, la explotación y el uso de la violencia, incluso contra esas poblaciones. Mientras hablaba, me surgían a mi mente algunas ideas, por ejemplo, eso que menciona de que se mantiene la idea de los pueblos indígenas como bárbaros, incivilizados, mediocres, pero algo interesante, oyente, ¿no? Pareciera que la pobreza siempre ha persistido. Yo he visto los índices de pobreza y desde el 2000 hasta el 2019 las comarcas siempre tienen el peor índice de pobreza. Es decir, que no están acompañadas por políticas públicas que cambien esos índices, y creo que es algo que usted reafirma lo que dice. Aparte que reprimo como Estado, bueno, ignoro y continúan en pobreza, y por lo tanto se perpetúa esa imagen, ya no solamente para el Estado, sino para aquel que va de visita para una comarca y va a ver una escuela y ve la escuela en mal estado, ve una casa en mal estado, no hay centros de salud. Creo que entonces definitivamente ha habido, se ha mantenido esa imagen. Profe, disculpe, creo que históricamente este es un pueblo que realmente los gobiernos tras gobiernos lo han olvidado.
Son pueblos en los cuales el gobierno, con todo lo que usted ha dicho, dirá, mejor no les invierto en educación. Y todas estas protestas y todas estas cosas que lo están reprimiendo porque están vulnerando sus derechos, y ellos dirán, quizás ellos no saben que yo necesito una orden para poder entrar a su casa, para poder sacarlos, pero hay videos. Entonces, ¿quiénes ayudan, ¿no?, a este pueblo? Porque aquí en Panamá vemos muchos abogados y muchas cosas, pero ninguno va a decir, ¿sabe que yo voy a representarlo? Yo voy, porque siento yo, y me disculpan, que quizás lo hemos dejado solos en este proceso de ayudarlos, de buscarles a las autoridades pertinentes, de denunciarlos a medios internacionales, de lo que ellos están viviendo. Sí, bueno, cuando Ricardo me había presentado, decía, bueno, que ha estudiado, yo realmente, yo no he estudiado, sino no he estudiado sobre ellos, he estudiado con los pueblos indígenas. Yo me solidarizo con la identidad de los pueblos venezolanos, entonces mi identidad se convierte en una identidad política que se solidariza con estos pueblos. Entonces, eso es un primer punto, ¿no?, para poder entonces entender cómo poder trabajar junto a estas poblaciones, ¿no?, y junto a ellos. El otro detalle importante es que todo lo que tiene que ver con ideas de educación, temas de salud, incluso lo que uno llama desarrollo. Hay un pensador mexicano que se llama Gustavo Esteban que decía, la palabra desarrollo es la palabra pues, que ya ha perdido desuso, porque el desarrollo siempre hay que pensarlo para quién y cómo, ¿no? Que eso es el asunto. Siempre se quiere imponer ideas sobre cómo debe ser la educación, cómo debe ser la salud, pero muy pocas veces se asume que sean las propuestas que vengan desde ellos mismos, o cómo ellos piensan sus ideas sobre esto que nosotros hablamos de desarrollo, o que hablamos de salud, hablamos de educación. Por eso es que los pueblos indígenas reivindican cosas como salud propia, educación propia, gobierno propio, justicia propia, Sí. ¿verdad? Entonces, porque ellos dicen, nosotros tenemos ideas sobre cómo cada uno de estos aspectos deben desarrollarse. Y no es que estén negando el apoyo, no es que estén negando la ayuda, sino que quieren ser protagonistas propios de su propio camino y de su propio futuro, ¿sí? Y lo que suele pasar es que más bien eso se impone, y viene desde arriba. Porque cuando se impone, se sigue manifestando esto que ya yo decía sobre la colonialidad. Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema. El otro, el de la pobreza. Hay un profesional, un sociólogo, colega de algunos de los profesores de aquí, de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Humanidades, que dice, bueno, hay que volver incluso a repensar la forma como se mide, cómo se piensa la pobreza, ¿sí? Porque incluso más ahora, viviendo en estos tiempos donde los problemas que estamos confrontando, el cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, y todos estos problemas globales sobre la ecología, sobre el ambiente, están asociados a cómo pensamos el desarrollo y cómo pensamos el consumo. Entonces, estas poblaciones también tienen un estilo de vida muy particular y no necesariamente significa que sean pobres. O sea, tal vez materialmente, frente a la medida, ¿no?, del mundo no occidental, frente a nuestra medida, uno dice sí, pero frente a otras medidas no. En todo caso, yo, por ejemplo, viviendo en la ciudad, me considero una persona pobre frente a alguien que vive ahí en el mar, que se puede bañar ahí en la playa, que puede ir a pescar, que consigue el pescado de su propio esfuerzo, va y sale. O sea, yo siento que esa persona es, en términos de calidad de vida, está mucho más rica que yo. Exacto. Sí. Entonces, dice, yo puedo pagarme un pescado en tal lugar, sí, pero el detalle con eso es que si yo no tengo